El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Ivonne Villagómez y al lado de mi esposo Ramón Romero somos pastores en CFN Tultepec. Reciban un saludo de la iglesia. Tengo en este día el privilegio de compartir una vez más el devocional y quiero hablarte del tema ¿qué le hace falta a mi familia? Para ello quiero pedirte que me acompañes en tu Biblia al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice de la siguiente manera: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si este día nos preguntaran qué hace falta en tu familia, ¿cuál sería nuestra respuesta? Posiblemente muchos nos enfocaríamos en lo material. Quizás responderíamos que lo que hace falta en nuestra familia es más dinero o más trabajo o más espacio en nuestra casa. Posiblemente pensamos que lo que hace falta es un vehículo, etc. Pero si analizamos el texto que hemos leído para comenzar, podemos reconocer que la pregunta no está enfocada en las cosas materiales, sino sobre qué le hace falta a nuestra familia para enfrentar la dificultad, para enfrentar las pruebas y las crisis de la vida. Este versículo nos habla sobre los cielos cerrados, sobre langostas que consumen la tierra y sobre pestilencias sobre el pueblo, es decir, sobre situaciones que no están bajo nuestro control, sobre situaciones que tarde o temprano pueden afectar a nuestra familia. ¿Qué le hace falta a mi familia para poder enfrentar las dificultades, para poder enfrentar las crisis de la vida? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios en el versículo 14 sobre lo que nos hace falta a muchos de nosotros en nuestras familias. Y en primer lugar es la humildad. Nos hace falta humildad. Lo primero que el Señor quería que su pueblo hiciera es que se humillaran. Y esto significa que había mucha soberbia en el corazón de su pueblo. Lastimosamente, en muchas familias cristianas lo que más hace falta es la humildad. Y en los tiempos de crisis y dificultad, la humildad es necesaria para poder reconocer que muchos de los problemas que estamos enfrentando en nuestra familia es por causa de nuestras propias malas decisiones y no debemos culpar a nuestro Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 3 dice lo siguiente: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego se irrita su corazón contra Jehová, sino que con humildad debemos de buscar su ayuda. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? En este proverbio. Muchas ocasiones cuando vemos las circunstancias adversas en nuestra familia, la primera reacción que tenemos muchos de nosotros es enojarnos en contra de nuestro Señor. Pero la palabra hoy nos recuerda y nos exhorta a no irritarnos en contra de nuestro Creador. La verdadera solución a los problemas y crisis de nuestra vida está en nuestro Dios. Los demás son remiendos, salidas de emergencia, falsas ilusiones, vanas promesas, que al final lo único que traerán a nuestra familia será frustración y amargura. Isaías capítulo 31, versículos del 1 al 3 dicen lo siguiente: hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros, porque son muchos, y en los jinetes, porque son valientes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Los egipcios son hombres y no Dios, sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado.
todos ellos desfallecerán a una. La verdadera ayuda y protección para nuestra familia solamente viene del Señor. Y esto lo podemos ver en este mismo capítulo 31 de Isaías, en el versículo 6, donde el Señor habla lo siguiente: volved a aquel contra quien se rebelaron gravemente los hijos de Israel. La solución, mis amados, siempre será tener una actitud de humildad, humillarnos delante de la poderosa mano de nuestro Dios y reconocer que necesitamos su ayuda en medio de los tiempos de crisis. Segundo punto, nos hace falta oración. Es triste, pero es una realidad que en muchas familias cristianas, aún en tiempos de crisis, lo que menos hay es tiempo para orar en familia. Lamentablemente, en muchas de nuestras familias lo que hay es abundancia de televisión, abundancia de redes sociales, abundancia de juegos en línea, abundancia de música, pero hay escasez de oración. Toda nuestra familia tiene que comprender que la oración no es una opción o una de las tantas formas para enfrentar las dificultades, sino que verdaderamente es una necesidad. El Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesitamos orar en familia siempre, no solamente en los momentos de adversidad, ya que la oración nos abre la oportunidad para que nuestra familia reconozca que nuestro Dios puede hacer posible lo imposible. El Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que comprender que la oración en familia es una conexión directa con el reino de los cielos en nuestro hogar. El Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: muchas veces dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces este versículo lo aplicamos únicamente a la iglesia, pero el primer lugar donde este versículo se hace realidad es en nuestra propia casa. La oración en familia nos ayuda a perdonarnos y poder convivir en armonía con nuestros familiares. El Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto, amado, traerá bendición a nuestro hogar. Punto número 3. Nos hace falta buscar a Dios en la iglesia. Hoy en día las familias están tan afanadas buscando tantas cosas que se han olvidado de lo principal: buscar a Dios. Pasamos las semanas y los meses buscando la provisión material en el trabajo, en los negocios, que muchas veces no apartamos el tiempo para buscar las cosas de Dios en la iglesia, porque no hemos creído lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios siempre ha querido que le busquemos en familia, en el lugar que Él ha establecido. El libro de Deuteronomio capítulo 12 versículos 4 al 8 dicen lo siguiente: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre y habitar en él, este buscaréis, y allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, de toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya bendecido. No haréis como lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece.
En la actualidad, el lugar donde debemos ir en familia para buscar y adorar a nuestro Dios es la iglesia donde nos congregamos. Una familia que no se congrega, que no busca al Señor en su casa, es decir, en la iglesia, es una familia que está perdiéndose de grandes bendiciones. El Salmo 111, versículo 2 dice lo siguiente: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. No caigamos en la mala costumbre de muchas familias cristianas, como dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Punto número 4. Nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Como familia cristiana tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos, sino de vivir como hijos de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Muchos padres y madres de familia pensamos que podemos vivir como nos da la gana, y nuestros hijos, ni nuestros hijos, ni nadie tiene derecho de decirnos que no está bien lo que hacemos. Nehemías 9:16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Igualmente hay hijos e hijas que reconocen sus malos caminos, sino que en su propia opinión sus caminos son rectos. Proverbios capítulo 30, versículo 12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En muchas familias cristianas ya sus miembros se están congregando con constancia, algunos ya están sirviendo en ministerios de su iglesia, ya están ofrendando, diezmando con fidelidad, sirviendo al Señor con fidelidad, pero el Señor nos hace un llamado directo a nuestra vida en este día. Como familia tenemos que tomar la decisión de ya no seguir viviendo como todos viven, sino que tenemos que marcar la diferencia. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Amados, hoy es un buen día para reflexionar en cuanto a aquello que como familia estamos necesitando. Nos hace falta humildad, nos hace falta oración, nos hace falta buscar a Dios en nuestras iglesias y nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Oremos. Amado Padre, yo creo que en esta mañana tu palabra ha caído en buena tierra, Señor, y que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en este día la escuchan, Señor, pueden prestar oídos y estar atentos, mi Señor, al consejo de tu palabra. Ayúdanos, mi buen Padre, a poder estar atentos, a tener un corazón humilde, a poder dejar ya nuestros malos caminos, a poder congregarnos constantemente en nuestras iglesias, a poder tenerte a ti, Señor, como centro de nuestra familia y buscarte en oración cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que lo que necesitamos en nuestras familias eres a ti, Cristo Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Bendecido día, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Los egipcios son hombres y no Dios, sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una.
La verdadera ayuda y protección para nuestra familia solamente viene del Señor. Y esto lo podemos ver en este mismo capítulo 31 de Isaías, en el versículo 6, donde el Señor habla lo siguiente: volved a aquel contra quien se rebelaron gravemente los hijos de Israel. La solución, mis amados, siempre será tener una actitud de humildad, humillarnos delante de la poderosa mano de nuestro Dios y reconocer que necesitamos su ayuda en medio de los tiempos de crisis. Segundo punto, nos hace falta oración. Es triste, pero es una realidad que en muchas familias cristianas, aún en tiempos de crisis, lo que menos hay es tiempo para orar en familia. Lamentablemente, en muchas de nuestras familias lo que hay es abundancia de televisión, abundancia de redes sociales, abundancia de juegos en línea, abundancia de música, pero hay escasez de oración. Toda nuestra familia tiene que comprender que la oración no es una opción o una de las tantas formas para enfrentar las dificultades, sino que verdaderamente es una necesidad. El Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesitamos orar en familia siempre, no solamente en los momentos de adversidad, ya que la oración nos abre la oportunidad para que nuestra familia reconozca que nuestro Dios puede hacer posible lo imposible. El Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que comprender que la oración en familia es una conexión directa con el reino de los cielos en nuestro hogar. El Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: muchas veces dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces este versículo lo aplicamos únicamente a la iglesia, pero el primer lugar donde este versículo se hace realidad es en nuestra propia casa. La oración en familia nos ayuda a perdonarnos y poder convivir en armonía con nuestros familiares. El Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto, amado, traerá bendición a nuestro hogar. Punto número 3. Nos hace falta buscar a Dios en la iglesia. Hoy en día las familias están tan afanadas buscando tantas cosas que se han olvidado de lo principal: buscar a Dios. Pasamos las semanas y los meses buscando la provisión material en el trabajo, en los negocios, que muchas veces no apartamos el tiempo para buscar las cosas de Dios en la iglesia, porque no hemos creído lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios siempre ha querido que le busquemos en familia, en el lugar que Él ha establecido. El libro de Deuteronomio capítulo 12 versículos 4 al 8 dicen lo siguiente: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre y habitar en él, buscaréis, y allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, de toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya bendecido. No haréis como lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece.
En la actualidad, el lugar donde debemos ir en familia para buscar y adorar a nuestro Dios es la iglesia donde nos congregamos. Una familia que no se congrega, que no busca al Señor en su casa, es decir, en la iglesia, es una familia que está perdiéndose de grandes bendiciones. El Salmo 111, versículo 2 dice lo siguiente: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. No caigamos en la mala costumbre de muchas familias cristianas, como dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Punto número 4. Nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Como familia cristiana tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos, sino de vivir como hijos de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Muchos padres y madres de familia pensamos que podemos vivir como nos da la gana, y nuestros hijos ni nuestros hijos ni nadie tiene derecho de decirnos que no está bien lo que hacemos. Nehemías 9:16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Igualmente hay hijos e hijas que reconocen sus malos caminos, sino que en su propia opinión sus caminos son rectos. Proverbios capítulo 30, versículo 12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En muchas familias cristianas ya sus miembros se están congregando con constancia, algunos ya están sirviendo en ministerios de su iglesia, ya están ofrendando, diezmando con fidelidad, sirviendo al Señor con fidelidad, pero el Señor nos hace un llamado directo a nuestra vida en este día. Como familia tenemos que tomar la decisión de ya no seguir viviendo como todos viven, sino que tenemos que marcar la diferencia. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Amados, hoy es un buen día para reflexionar en cuanto a aquello que como familia estamos necesitando. Nos hace falta humildad, nos hace falta oración, nos hace falta buscar a Dios en nuestras iglesias y nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Oremos. Amado Padre, yo creo que en esta mañana tu palabra ha caído en buena tierra, Señor, y que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en este día la escuchan, Señor, pueden prestar oídos y estar atentos, mi Señor, al consejo de tu palabra. Ayúdanos, mi buen Padre, a poder estar atentos, a tener un corazón humilde, a poder dejar ya nuestros malos caminos, a poder congregarnos constantemente en nuestras iglesias, a poder tenerte a ti, Señor, como centro de nuestra familia y buscarte en oración cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que lo que necesitamos en nuestras familias eres a ti, Cristo Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Bendecido día, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto, amado, traerá bendición a nuestro hogar. Punto número 3. Nos hace falta buscar a Dios en la iglesia. Hoy en día las familias están tan afanadas buscando tantas cosas que se han olvidado de lo principal: buscar a Dios.
Pasamos las semanas y los meses buscando la provisión material en el trabajo, en los negocios, que muchas veces no apartamos el tiempo para buscar las cosas de Dios en la iglesia, porque no hemos creído lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios siempre ha querido que le busquemos en familia, en el lugar que Él ha establecido. El libro de Deuteronomio capítulo 12, versículos 4 al 8 dicen lo siguiente: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre y habitar en él, buscaréis, y allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, de toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya bendecido. No haréis como lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. En la actualidad, el lugar donde debemos ir en familia para buscar y adorar a nuestro Dios es la iglesia donde nos congregamos. Una familia que no se congrega, que no busca al Señor en su casa, es decir, en la iglesia, es una familia que está perdiéndose de grandes bendiciones. El Salmo 111, versículo 2 dice lo siguiente: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. No caigamos en la mala costumbre de muchas familias cristianas, como dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Punto número 4. Nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Como familia cristiana tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos, sino de vivir como hijos de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Muchos padres y madres de familia pensamos que podemos vivir como nos da la gana, y nuestros hijos ni nuestros hijos ni nadie tiene derecho de decirnos que no está bien lo que hacemos. Nehemías 9:16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Igualmente hay hijos e hijas que reconocen sus malos caminos, sino que en su propia opinión sus caminos son rectos. Proverbios capítulo 30, versículo 12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En muchas familias cristianas ya sus miembros se están congregando con constancia, algunos ya están sirviendo en ministerios de su iglesia, ya están ofrendando, diezmando con fidelidad, sirviendo al Señor con fidelidad, pero el Señor nos hace un llamado directo a nuestra vida en este día. Como familia tenemos que tomar la decisión de ya no seguir viviendo como todos viven, sino que tenemos que marcar la diferencia. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Amados, hoy es un buen día para reflexionar en cuanto a aquello que como familia estamos necesitando. Nos hace falta humildad, nos hace falta oración, nos hace falta buscar a Dios en nuestras iglesias y nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Oremos. Amado Padre
Padre, yo creo que en esta mañana tu palabra ha caído en buena tierra, Señor, y que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en este día la escuchan, Señor, pueden prestar oídos y estar atentos, mi Señor, al consejo de tu palabra. Ayúdanos, mi buen Padre, a poder estar atentos, a tener un corazón humilde, a poder dejar ya nuestros malos caminos, a poder congregarnos constantemente en nuestras iglesias, a poder tenerte a ti, Señor, como centro de nuestra familia y buscarte en oración cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que lo que necesitamos en nuestras familias eres a ti, Cristo Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Bendecido día, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una familia que no se congrega, que no busca al Señor en su casa, es decir, en la iglesia, es una familia que está perdiéndose de grandes bendiciones. El Salmo 111, versículo 2 dice lo siguiente: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. No caigamos en la mala costumbre de muchas familias cristianas, como dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Punto número 4. Nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Como familia cristiana tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos, sino de vivir como hijos de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Muchos padres y madres de familia pensamos que podemos vivir como nos da la gana, y nuestros hijos y ni nuestros hijos ni nadie tiene derecho de decirnos que no está bien lo que hacemos. Nehemías 9:16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Igualmente hay hijos e hijas que reconocen sus malos caminos, sino que en su propia opinión sus caminos son rectos. Proverbios capítulo 30, versículo 12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En muchas familias cristianas ya sus miembros se están congregando con constancia, algunos ya están sirviendo en ministerios de su iglesia, ya están ofrendando, diezmando con fidelidad, sirviendo al Señor con fidelidad, pero el Señor nos hace un llamado directo a nuestra vida en este día. Como familia tenemos que tomar la decisión de ya no seguir viviendo como todos viven, sino que tenemos que marcar la diferencia. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Amados, hoy es un buen día para reflexionar en cuanto a aquello que como familia estamos necesitando. Nos hace falta humildad, nos hace falta oración, nos hace falta buscar a Dios en nuestras iglesias y nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Oremos. Amado Padre, yo creo que en esta mañana tu palabra ha caído en buena tierra, Señor, y que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en este día la escuchan, Señor, pueden prestar oídos y estar atentos, mi Señor, al consejo de tu palabra. Ayúdanos, mi buen Padre, a poder estar atentos, a tener un corazón humilde, a poder dejar ya nuestros malos caminos, a poder congregarnos constantemente en nuestra
nuestras iglesias, a poder tenerte a ti, Señor, como centro de nuestra familia y buscarte en oración cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que lo que necesitamos en nuestras familias eres a ti, Cristo Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Bendecido día, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De decirnos que no está bien lo que hacemos. Nehemías 9:16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Igualmente hay hijos e hijas que reconocen sus malos caminos, sino que en su propia opinión sus caminos son rectos. Proverbios capítulo 30 versículo 12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En muchas familias cristianas ya sus miembros se están congregando con constancia, algunos ya están sirviendo en ministerios de su iglesia, ya están ofrendando, diezmando con fidelidad, sirviendo al Señor con fidelidad, pero el Señor nos hace un llamado directo a nuestra vida en este día. Como familia tenemos que tomar la decisión de ya no seguir viviendo como todos viven, sino que tenemos que marcar la diferencia. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Amados, hoy es un buen día para reflexionar en cuanto a aquello que como familia estamos necesitando. Nos hace falta humildad, nos hace falta oración, nos hace falta buscar a Dios en nuestras iglesias y nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Oremos. Amado Padre, yo creo que en esta mañana tu palabra ha caído en buena tierra, Señor, y que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en este día la escuchan, Señor, pueden prestar oídos y estar atentos, mi Señor, al consejo de tu palabra. Ayúdanos, mi buen Padre, a poder estar atentos, a tener un corazón humilde, a poder dejar ya nuestros malos caminos, a poder congregarnos constantemente en nuestras iglesias, a poder tenerte a ti, Señor, como centro de nuestra familia y buscarte en oración cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que lo que necesitamos en nuestras familias eres a ti, Cristo Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Bendecido día, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No seguir viviendo como todos viven, sino que tenemos que marcar la diferencia. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Amados, hoy es un buen día para reflexionar en cuanto a aquello que como familia estamos necesitando. Nos hace falta humildad, nos hace falta oración, nos hace falta buscar a Dios en nuestras iglesias y nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Oremos. Amado Padre, yo creo que en esta mañana tu palabra ha caído en buena tierra, Señor, y que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en este día la escuchan, Señor, pueden prestar oídos y estar atentos, mi Señor, al consejo de tu palabra. Ayúdanos, mi buen Padre, a poder estar atentos, a tener un corazón humilde, a poder dejar ya nuestros malos caminos, a poder congregarnos constantemente en nuestra
nuestras iglesias, a poder tenerte a ti, Señor, como centro de nuestra familia y buscarte en oración cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que lo que necesitamos en nuestras familias eres a ti, Cristo Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Bendecido día, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Falta dejar nuestros malos caminos. Oremos. Amado Padre, yo creo que en esta mañana tu palabra ha caído en buena tierra, Señor, y que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en este día la escuchan, Señor, pueden prestar oídos y estar atentos, mi Señor, al consejo de tu palabra. Ayúdanos, mi buen Padre, a poder estar atentos, a tener un corazón humilde, a poder dejar ya nuestros malos caminos, a poder congregarnos constantemente en nuestras iglesias, a poder tenerte a ti, Señor, como centro de nuestra familia y buscarte en oración cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que lo que necesitamos en nuestras familias eres a ti, Cristo Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Bendecido día, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tener un corazón humilde, a poder dejar ya nuestros malos caminos, a poder congregarnos constantemente en nuestras iglesias, a poder tenerte a ti, Señor, como centro de nuestra familia y buscarte en oración cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que lo que necesitamos en nuestras familias eres a ti, Cristo Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Bendecido día, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que lo que necesitamos en nuestras familias eres a ti, Cristo Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Bendecido día, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bendecido día, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida. Restaurando a las familias. Las familias.